Buenas tardes, Laura. Muchas gracias por participar en esta nueva edición de Un Café con Areta, sin café, hoy no tenemos café, pero te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas. Por presentarte brevemente, eres arquitecto, diseñadora acústica, eres directora de Soundscape desde hace ya casi 10 años realmente. Estudiaste en Londres, en la South Bank University en Londres. Has colaborado con importantes arquitectos en proyectos muy singulares como Herzog de Meuron en AstraZeneca, con Calatrava en el Auditorio de Tenerife, y llevas muy vinculada también al mundo de la docencia desde hace ya unos cuantos años en una universidad en Londres que es especialmente singular, como luego nos explicarás en la conversación. Pero lo que más un poco por romper el hielo y empezar la conversación, lo que más me interesaría es que nos cuentes cómo, partiendo del mundo de la arquitectura y habiendo estudiado también música, pues estudiaste piano durante prácticamente 10 años en el conservatorio, ¿qué es lo que te lleva al mundo del diseño acústico y cómo has llegado ahí, cómo ha sido todo este proceso de evolución en tu carrera? Bueno, muchas gracias por invitarme, estoy encantada, sobre todo este tipo de entrevistas de un café así relajadas, está muy café bien. Sin café. Un café sin café. Pero sí, no, muchas gracias y nada, y contar un poco, pues sí, en este sentido mi historia. Yo estudié aquí en Madrid, en el CEU, estudié arquitectura y bueno, es una carrera larga. Al final, los últimos años, pues me picó un poquito el gusanillo, ¿no? Esto de... En ese momento eran técnicas de acondicionamiento y me picó un poquito el gusanillo porque yo intuía que había pues, un poquito más allá, bastante evolución, sobre todo porque preguntaba si había algún estudio superior aparte de eso y me lo pintaban un poco, hay poco. Así que bueno, en ese momento, yo te digo, acabé la carrera en el año 2013 y en plena crisis de la construcción. Muchos de mis compañeros nos tuvimos que ir de España porque la cosa estaba muy difícil y justamente pues era el auge de la sostenibilidad, y del código técnico de la edificación que justo apareció. Y bueno, eran las primeras pinceladas de esa necesidad que había. Yo tenía la curiosidad, pero la realidad es que me interesaba algo de la sostenibilidad y tenía que debatirme un poco quizá entre dedicarme a algo más general, como era eso que estaba en ese momento en auge, o apostar por algo como el diseño acústico, como mucho más particular, ¿no? Entonces en ese momento pues me fui a España, me fui a Vancouver, estuve un año viviendo allí y bueno, pues era una ciudad muy sostenible, la verdad, y con firmas que se dedicaban especialmente a eso, ¿no? Estuve ahí una temporada trabajando para una firma que se llama Perkins & Will, que hacía certificados de sostenibilidad, etc. Y bueno, pues la vida me llevó a irme a Londres y ahí empecé un poco a trabajar realmente más, no tan un poco de becaria, sino más de arquitecta y un poco introducirme en el mundo de la arquitectura. Así que nada, viendo cómo es la vida del arquitecto, que la verdad que al final, después de todos los años de carrera dedicadas al diseño, al arte, ¿no? al concepto de diseño, y te das cuenta del día a día que es un poquito limitado, ¿no? Y las empresas al final que pues hacen un colegio en 6 semanas al final, y en Londres además hay una velocidad increíble, pues la verdad que decidí que no era lo que yo quería aplicar, ¿no? Como arquitecto, y bueno, pues decidí hacer un máster. Decidí hacer un máster allí. Como digo, no sabía muy bien si dedicarme a algo más general o ir a un máster específico de diseño acústico y medioambiental. Y bueno, me entré en la South Bank University y para mí fue pues una sorpresa, porque no sabía qué me iba a encontrar. Al final, el mundo de la acústica es un mundo desconocido, no sabes si te estás metiendo en un mundo de ingeniería totalmente matemático que no sabes abordar, o en algo, no sé, diferente. Y cuando entré, la verdad que me sorprendió, porque había gente de muchos backgrounds, ¿no? Había músicos de la Royal Academy, había gente de salud pública que se dedicaba
al tema del confort en las ciudades, ¿no? Y dije, pues ¿por qué no? ¿Por qué no lo voy a hacer, no? Entonces me atreví, lo inicié, vi que había diseñadores interiores también. Me gustó mucho. O sea, el máster en sí era la teoría necesaria para aprender a hacer lo que se llama ahora un diseño informado, con decisiones informadas, ¿no? Es lo que se llama. Y bueno, pues aprendí mucho esa teoría y enseguida me puse a trabajar en la universidad. Bueno, sigues trabajando en la universidad, ahora sí, desde el otro punto de vista como docente, impartiendo tus conocimientos a alumnos, intentando dar esa visión más profesionalizada de lo que es la acústica a nuevos estudiantes. ¿Cómo es esa experiencia formativa en un país que no es el tuyo original? Sí, pues mira, es que además, eso, precisamente me puse a dar clase en una universidad bastante especial allí en Londres, en la cual yo incluso busqué estudiar allí, pero no existía nada de acústica. Entonces, al final, pues se llama Architectural Association y es una escuela independiente que además un poco lo que se dedica es a dar arquitectura de una manera alternativa, ¿no? O sea, a buscar métodos alternativos de enseñar a los arquitectos cómo diseñar, ¿no? Entonces a mí eso me gustaba mucho. ¿Cómo diseñar la acústica? ¿Cómo diseñar? No, cómo diseñar arquitectura. Y bueno, es una escuela independiente que, como digo, nació en 1860 o así y formaba como arquitectos a base de charlas, ¿no? Y a base de... Y entonces en 1950 o así salió un grupo de allí que se llamaba Archigram, que hablaba de ciudades utópicas, ¿no? Entonces todo un poco el diseño que sacan ellos, de un poco la base, es que no hay reglas, o sea, todo es soñar, ¿no? Entonces a mí lo más importante y lo que más me gusta en realidad ahí, y pues es que al final enseñas desde el concepto de diseño, ¿no? Y pocas veces acabas materializando mucho realmente ese concepto tan abstracto que puede ser el diseño acústico dentro de la experiencia de la arquitectura. Puede ser la percepción o el confort, la experiencia acústica, cómo te quieres sentir en un espacio, ¿no? Y eso es lo que el input que se les mete a los estudiantes desde el principio del proyecto, que es lo que en la vida diaria pues es muy difícil aplicar, porque al final siempre la acústica llega en la última parte y es una pena. Cuando además no hay dinero para invertir en ella, ¿no? ¿Y tú ves algún paralelismo entre eso que lo que llevas viviendo tantos años en Londres o lo que pudiste vivir en Vancouver con respecto a lo que sucede aquí en España en lo que es la carrera de arquitectura o lo que es la formación de un arquitecto en nuestro país? Pues curiosamente sí, o sea, yo lo que veo a nivel internacional es que es bastante parecido. En unos países la normativa acompaña un poco más que en otros, pero sí que veo que al final todos estamos un poquito todavía a la cola, ¿no? Y hay una figura, bueno, yo a base de eso, de trabajar en alguna consultoría acústica, haciendo proyectos además de eso muy interesantes, lo que ves es que falta un diálogo, ¿no? Falta un diálogo justo en el punto medio entre el arquitecto o el arquitecto que sabe poco de diseño porque por su formación no se lo han inculcado, diseño acústico, y el ingeniero acústico que al final no sabe nada de arquitectura. Entonces ese diálogo que es muy necesario, yo empecé a llamarlo diseñador acústico, que es como yo me he ido un poco representando a mí misma, ¿no? Bueno, yo estoy en ese punto en el que creo que es muy importante que haya un diálogo en ese concepto principal antes de darle cantidades y darle, no sé, materiales y materializar todo lo que se necesita para un proyecto. Sí. Importante. Tiene un poco un paralelismo también entre lo que sucede con los lighting designers y que esa figura sí que está como muy reconocida y no tanto el diseñador acústico, que realmente al final es necesario crear esos paisajes acústicos y esos paisajes lumínicos que además tienen que también tener un cierto nivel de integración. Y siendo eso así, ¿cómo ves el papel hoy en día del arquitecto como consultor realmente en los proyectos? Ya no te hablo de grandes proyectos, te hablo de proyectos cotidianos, puede ser un hotel, puede ser unas oficinas, puede ser un restaurante. ¿Cuál es el papel que realmente como consultor debería
poder jugar un arquitecto Un hoy en día. arquitecto normal, quieres decir. Sí, al uso. Al uso capaz. Sí. Como digo, bueno, son varias cosas. O sea, yo, como digo, la formación peca de todo esto, entonces los arquitectos no tienen ese conocimiento. Igual que yo les llamaría a ellos diseñadores estructurales y a mí misma, porque lo que haces es diseñar una estructura, una estrategia estructural, aunque luego nunca la acabas calculando tú. En España sí deberíamos hacerlo, pero al final mucha gente por falta de tiempo y su labor no lo hace. En otros países es que directamente no lo hace el arquitecto. Pero de la misma manera pues deberían saber lo mismo, ¿no? De diseño acústico para plantear unos proyectos pues decentes, ¿no? Y por eso es lo que luchamos desde las universidades también para introducir esto en grados de diseño en general, no solo arquitectura, es que también interiorismo, producto, bueno, y todo ligado a la salud, ¿no? Que es lo que ahora más importa, sobre todo. Sí, ahí quería incidir también, porque ahora está empezando a tomar mucha fuerza, mucho peso, todo lo que está relacionado con la neurociencia, el impacto en la salud de las personas cuando desarrollamos nuestra actividad en un determinado entorno, la neuroarquitectura. ¿Cómo todos estos factores están incidiendo en esta labor de diseño acústico en los espacios? Pues el diseño acústico es muy transversal y sobre todo es una de las cosas que a mí más me gusta de eso mismo, ¿no? Que al final toca urbanismo, producto, toca neurociencia, toca percepción, toca muchísimas cosas. Yo lo que pienso es que ahora mismo la figura del arquitecto es una figura muy especializada realmente. Ya el arquitecto de ahora no es el mismo que hace unos años. O sea, ahora mismo todo el mundo ya se está especializando y con el progreso de las nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, la automatización de distribuciones, en fin, va a cambiar mucho y está cambiando mucho. Lo que yo creo es que todos debemos colaborar en conjunto, que es lo que se trata, ¿no? Que al final sea todo multidisciplinar y que todos seamos capaces. Antes era un arquitecto y era una figura que parecía que lo tenía que hacer toda esa persona, ¿no? Ahora creo que es al revés, ¿no? Ahora tenemos que apoyarnos unos a otros en conseguir realmente que todo vaya mejor y que se haga mejor desde el principio. Sobre todo el progreso de estas tecnologías, yo lo que veo es que los propios clientes van a usarlas también para un poco ya no pedir lo que quieren, sino que ellos mismos van a usar esas tecnologías para distribuirse como quieran sus espacios, para sacarse una imagen de lo que realmente quieren conseguir. Y nosotros vamos a pasar a tener, en vez de ser productores de información, de largas jornadas de trabajo en los estudios interminables, creo que vamos a efectivamente ser gente pues, con criterio, que pues, es como cuando vas a un médico, ¿no? Vas al médico, tú puedes acceder a bases de datos las que quieras por internet, pero al final vas al médico a que te diga pues, qué te pasa y cuál es su opinión, ¿no? Claro. Entonces yo ahí creo que esa es la figura futura del arquitecto. O sea, vamos a estar ahí tomando decisiones informadas de lo que hacemos, de lo que creemos que es, y todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué y realmente los clientes pues, vendrán a nosotros a corroborar la opción de diseño que les interese por unas razones. Entonces... En alguna entrevista, en alguna publicación que has hecho, hablas mucho de humanizar la arquitectura frente a un mundo cada vez más robotizado, o sea, da un poco de miedo. ¿Cómo desarrollas esa idea? Pues sí, efectivamente creo fielmente en que al final el mundo va a ser cada vez más digital, cada vez más automatizado, cada vez más robotizado y nosotros tenemos que tender a hacer lo contrario, porque al final las personas somos personas y seres naturales, que vivimos en la naturaleza. Entonces, humanizar la arquitectura es lo que nosotros tenemos que conseguir a nivel de percepción, de conseguir el confort, pero ya no numérico, es decir, ya no es... Las condiciones ideales de confort son X temperatura, X velocidad del aire, ¿no? Sí, hay que conseguirlo, pero es que un confort no es estar en una habitación blanca con esa temperatura constante. Somos seres naturales
que estamos acostumbrados a vivir en un bosque donde las condiciones de confort son cambiantes. Hay terapias de bosque. Los japoneses le llaman Seirin-yoku, y entonces es muy bueno para la salud, ¿no? Entonces yo lo que veo es que humanizar la arquitectura precisamente es promover patrones de dignidad a través del descanso, del silencio, pero no el silencio por la falta de ruido, sino por precisamente generar paisajes sonoros positivos, ¿no?, dentro de los espacios, y conseguir, pues, humanizar esa arquitectura que tocamos, que sentimos y que escuchamos. Quizá espacios más armónicos a 360 grados. Eso es. Lo que pasa es que eso es difícil porque también se tiende cada vez más a una estandarización de todo y cada uno somos diferentes a los demás. O sea que es muy difícil que algo que está tan estandarizado a ti te pueda venir bien dentro de un entorno. Sí, pero luego también la tecnología nos va a permitir tener parámetros que dependan de cosas personales, ¿no? También yo es lo que creo. O sea, a la inteligencia artificial le sueltas 4 palabras y te hace un espacio, ¿no? Pues esto va a ser parecido. O sea, al final quiero relax, pero relax ¿por qué? Porque por silencio o porque estás divirtiéndote en un concierto de rock, ¿no? O sea, ¿qué tipo de relax quieres, ¿no? Entonces todo eso implica acústica, diseño, y no tiene nada que ver un espacio con el otro. Y eso es personalización al final. ¿Y tú crees que existe una conciencia clara desde el usuario final, que puede ser un cliente particular o puede ser una empresa o puede ser una institución pública, de todo esto que estamos hablando, o es algo todavía un poco utópico, como decías al principio, y lejano? Yo creo que cada vez más, o sea, vamos a ver, la normativa va un poco retrasada frente a la demanda. Al final la gente tiene más necesidad que hacer reformas de tipo diseño acústico, pues porque realmente la vida diaria se lo pide el cuerpo. Tengo ciertos clientes que no aguantan el ruido, están estresados. Tengo un colegio que los niños necesitan un espacio especial, específico para relajarse por ciertos motivos. Entonces, bueno, yo creo que al final la vida lo va pidiendo y se va a ir integrando poco a poco en todo lo que los profesionales vamos a dar, ¿no? Y bueno, tiempo al tiempo. O sea, todo va muy rápido, pero sí creo que son necesidades que en el día a día están surgiendo ahora mismo. Y en esta interacción que tienes todos los días con estos estudiantes en esta universidad tan disruptiva como la que tú trabajas, ¿algún proyecto, alguna anécdota especialmente rompedora que nos haga cambiar nuestra forma de pensar y de ver la acústica y el diseño acústico y el diseño de los espacios de interior? Bueno, más que en esta universidad específica o en otras que también doy, algunas otras, a mí lo que me gusta es eso, un poco el meter el input en ese momento en el que todo vale, ¿no? Entonces, digamos que el proyecto surge de eso, ¿no? Fíjate, más me ha llamado la atención algún proyecto que he hecho, aplicado aquí en Madrid, pues que curiosamente te llaman porque un ingeniero acústico no les solventa un problema de un edificio que a lo mejor está protegido, que no pueden tocar libremente a sus anchas realmente porque tiene un valor arquitectónico, ¿no? Y bueno, pues de repente un ingeniero acústico no les vale. Los arquitectos propiamente son los que te están llamando también pidiendo ayuda porque no saben solventar un problema, al final no es A más B. Y bueno, buscan un arquitecto que sepa de acústica, ¿no? Y que sepa integrar esas dos cosas. Eso es lo que a mí me parece que es muy valioso porque pone en valor realmente la necesidad que existe y ese hueco que existe en ese momento para crear un concepto de diseño integrado de interiores, de materiales sostenibles, porque todo implica sostenibilidad, de arquitectura, porque todo tiene que estar englobado en ese proyecto de arquitectura. Salidas de evacuación, desde salidas de evacuación hasta todo lo que se te ocurra, ¿no? Iluminación. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me llama más la atención, que al final una figura que a mí me decía que existía, pero que
o sea, que no existía, ¿no? Pero que debería existir, al final se materializa en una necesidad. Eso quiere decir que no hay un conocimiento muy profundo, muy extendido tampoco de la importancia de la acústica. No, pero hay la necesidad y poco a poco creo que la va a haber más, realmente. Hablabas antes de la inteligencia artificial, que ya nos está invadiendo a todo el mundo a un nivel quizá todavía muy primario. Yo creo que no somos conscientes todavía cómo nos va a impactar, pero ¿cómo crees tú que va a afectar en todo este proceso de sensibilización y de utilización de los paisajes acústicos y del diseño acústico en los proyectos? Pues va a cambiar mucho, porque para mí, siempre lo defiendo, a mí la acústica no son números, o sea, yo estoy un poco ya, lo digo todo el rato, ¿no? Sí. Pero decibelios es un número, ¿no? Y entonces la percepción y todo eso va mucho más allá. Entonces yo creo que en cuanto a eso nos va pues, a permitir explorar los espacios desde otra manera, no cálculo numérico dándole unos números y unas cantidades así tal cual, sino que nos va a permitir jugar con conceptos realmente de diseño que están ahí, ¿no? O sea, materiales sostenibles, confort, pero relax, pero ¿por qué el confort? Confort no son unas condiciones ideales, son mucho más que eso, porque estás tranquilo, porque estás eufórico, o sea, ¿por qué, no? Entonces creo que nos va a ayudar, ahora eso sí, a un ritmo bastante rápido, porque la inteligencia artificial y esto pues va rápido. Sí. No, lo que es interesante es todo este énfasis que se ha puesto en los últimos años con la consecución de materiales sostenibles, nuevos materiales, nuevas texturas. Todo esto también está contribuyendo a que la acústica no solamente cumple una función de mejora de lo que es el confort acústico en sí, sino también ayudar a que el diseño sea diferente, jugar con volumetrías, jugar con materiales que te transmiten cierta calidez y demás. Entonces también es una herramienta de diseño, ya no solamente para arquitectos, sino también para interioristas y para cualquier cliente, incluso privado. Claro, es que al final yo lo que también defiendo mucho es que la sostenibilidad es menos es más, es decir, al final no consiste tanto en tener un material sostenible como tal, sino en cambiar la manera de concebir los espacios, ¿no? O sea, vamos a empezar sabiendo cómo tiene que ser un volumen de una habitación, una sala, para no equivocarnos y luego en el proceso tener que solventarlo, ¿no? Y además es que es un proceso multidisciplinar de mucha gente, pero eso no quiere decir que cada uno ponga su capa, eso quiere decir que todos tenemos que integrar los sistemas constructivos y mejorar obviamente el origen de esos materiales, pero sobre todo integrar esos sistemas constructivos para que haya unas soluciones combinadas, ¿no? De 3 en 1. No tengas que poner un material que además es acústico y luego otro térmico y luego... No, esto hay que trabajar en conjunto para llegar a un entendimiento común. Y además un proceso de design thinking inicial donde ese espacio para qué se va a usar y quién lo va a usar y cómo van a interactuar dentro del mismo, ¿no? Claro, efectivamente ligado al uso, qué uso va a tener ese espacio y dentro de eso cómo está orientado, pero orientado no solo orientación solar, es como dónde tenemos ese edificio, enfrente de una carretera o al lado de un parque. Esa fachada en concreto está orientada no solo por el sol, sino de manera acústica, y eso va a implicar que yo pueda abrir la ventana para ventilar naturalmente o no, porque hay ruido, extracción mecánica para contrarrestar eso, es decir, que todo es uno y todo el mundo tiene que trabajar a la vez. En alguna ocasión te he oído decir que los materiales acústicos como tales desaparecerían en un futuro más lejano. Sí. Con esa idea, ¿qué es lo que quieres decir? Pues eso mismo. Yo lo que creo es que al final vamos a jugar a los volúmenes, a la geometría, al minimalismo de materiales y a jugar con una estructura que vibra y divide dos espacios y que la propia estructura es un material acústico también de acondicionamiento y de aislamiento. O sea, es un producto hecho pues para solventar diferentes cosas. No vamos a tener que poner la estructura y luego otra capa de yeso, cartón yeso, otra capa de un
un acabado final. Bueno, al final hubo una época en los años 60, ¿no? Que era como todo expuesto, los arquitectos, ¿no? Nos gusta mucho eso. Y bueno, el diseñador acústico vino después, o sea, el constructor acústico le tocaba el bebé, ¿no? Al arquitecto, porque venía y la preciosidad de proyecto que tenía, pues se veía, se tapaba, ¿no? Que es lo que ha pasado en muchos proyectos, incluso emblemáticos, porque no funcionaban. Entonces, eso pues se acabará, espero, y todo pasará a ser una solución en una, como una navaja suiza, ¿no? Que sacas todos los resortes y... Son malas noticias para los fabricantes de soluciones acústicas. Bueno, no, yo creo que el diseño de producto cambia y todos debemos evolucionar con ello. Son modas, tendencias, y simplemente que en vez de ser acabados van a pasar a ser ladrillos estructurales acústicos. O sea que simplemente evolucionará. Sí, soluciones más integradas y que no sean perceptibles a nuestra vista. Sí, es un poco tu visión. O sí, perceptibles porque están expuestas, pero integradas. Integradas. Bien. ¿Y qué consejo darías hoy a una persona que quiera estudiar arquitectura y quiera tener una visión de futuro como profesional? No hablo solamente de acústica, hablo como arquitecto realmente. Pues yo creo que lo más valioso que te da la formación de arquitectura es esa expansión generalizada de conceptos que tenemos, ¿no? Al final somos un poco... lo digo porque yo he estado trabajando en consultoría acústica y ahí ves que tu labor, digamos, se limita más, ¿no? Y que los arquitectos, la cantidad de responsabilidad y de cosas que ponen en común que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que el mayor beneficio o fortaleza que tiene la carrera de arquitectura en sí es nutrirte de muchas cosas, pero especializarte a posteriori en algo que tú, como digo, puedas, y aprender a trabajar en equipo también. Trabajar en equipo para llevar proyectos entre todos y tener esa formación base, pero realmente saber de lo que estás hablando, pero saber colaborar con otros profesionales, porque ya la figura del arquitecto como tal, él mismo, yo creo que ya no es la que es. Para eso sería importante que también instituciones como el COAM, en la que nos encontramos ahora, siga este trabajo, o sea, intensifique este trabajo que está haciendo ahora de impulsar todo lo que está relacionado con el confort y el bienestar también, no solamente la parte de hardware, sino también la parte soft, la parte más cerebral de la persona, porque al final... Sí, sobre todo los nuevos conceptos que están apareciendo y la combinación de todos ellos, cómo podemos todos colaborar entre grupos de arquitectos para llevar a cabo cosas interesantes y un poco de más colaboración, ¿no? Entre nosotros. Bueno, pues esperemos que sea así. Pues Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos podamos volver a tomar otro café sin café más adelante y bueno, y podamos ver cómo cambia y cómo evoluciona todo esto, que realmente está evolucionando a un ritmo muy rápido, por lo menos en nuestro país, a diferencia quizá de otros países más avanzados, en el norte de Europa, donde la acústica ya era importante hace 20 años, hoy lo sigue siendo, pero aquí realmente está explotando a un ritmo exponencial. Y yo creo que la labor que hacéis vosotros como arquitectos es esencial y es fundamental. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti y espero volver a vernos más adelante. Fenomenal. Gracias.